En la oficina del abogado, descubrí que mis padres no me dejaron nada. Mi hermano lo heredó todo. En silencio, cancelé todas las transferencias. Un mes después, mi madre me envió un mensaje de texto: la hipoteca está por vencer. Respondí: no es mía. Mi nombre es Casey Williams, tengo 34 años, y nunca pensé que estaría sentada en la elegante oficina de un abogado descubriendo que mis padres me habían eliminado por completo de su testamento. La silla de cuero se sentía fría mientras miraba el documento, dándome cuenta de que todo iba para mi hermano Martín. Años de apoyarlos financieramente, emocionalmente, todo borrado en un texto legal en blanco y negro. La traición me hirió más profundo de lo que podría haber imaginado. Antes de contarte sobre la decisión que cambió mi vida ese día, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo y presiona suscribirte para seguirme en este viaje de finalmente defenderme. Crecí en una familia de clase media en Boston, donde las apariencias lo eran todo. Mis padres, Eleanor y Thomas Williams, eran dueños de una pequeña cadena de tiendas de alimentos especializados que funcionaba moderadamente bien. Eran dueños de negocios respetados en nuestra comunidad, siempre sonriendo en público mientras mostraban a su familia perfecta. Pero a puertas cerradas, las cosas eran muy diferentes, especialmente cuando se trataba de cómo trataban a sus dos hijos. Martín era 5 años mayor que yo, y desde mis primeros recuerdos, él era el niño dorado. Nada de lo que hacía estaba mal a los ojos de mis padres. Cuando obtenía calificaciones promedio, celebraban como si hubiera ganado un premio Nobel. Cuando mostraba el más mínimo interés en el negocio familiar, mi padre sonreía con orgullo, ya imaginando a su hijo asumiendo el legado. Mi madre le preparaba sus comidas favoritas, planchaba su ropa y ponía excusas por su comportamiento cuando se portaba mal. Mi infancia consistió en vivir a la sombra de Martín. Todavía recuerdo haber traído a casa mi primer boletín de calificaciones con todos sobresalientes en 3er grado, casi estallando de emoción por mostrárselo a mis padres. Mamá lo miró brevemente antes de decir: «Qué bien, Casey. ¿Viste que Martín entró al equipo de béisbol?» Ese fue el patrón durante toda mi infancia. Mis logros eran notas al pie de página, mientras que los logros más básicos de Martín eran noticias de primera plana. Cuando Martín se graduó de la preparatoria, mis padres le regalaron un coche nuevo. Era un Ford Mustang rojo brillante que él había estado mirando durante meses. Recuerdo haber pensado que cuando llegara mi graduación, finalmente conseguiría algo similar. 4 años después, cuando me gradué como la mejor de mi clase, recibí una tarjeta con un certificado de regalo de $50 para una librería. Cuando pregunté por un coche, mi padre se burló. «No podemos permitirnos tal extravagancia, Casey. La matrícula universitaria ya es bastante cara». Hablando de la universidad, Martín recibió apoyo financiero total de nuestros padres. Pagaron su matrícula, alojamiento, plan de comidas, libros de texto e incluso le dieron una generosa asignación mensual. Cuando festejaba más de lo que estudiaba y casi reprueba su 2º año, contrataron a tutores caros para ayudarlo a salir adelante. Mientras tanto, yo empecé a trabajar a los 16 años, ahorrando cada centavo que podía para mi educación. Trabajaba los fines de semana en una cafetería local, luego por las noches en la biblioteca, equilibrando múltiples trabajos mientras mantenía mis calificaciones. Durante mi proceso de solicitud para la universidad, solicité todas las becas que pude encontrar, sabiendo que tendría que financiar la mayor parte de mi educación yo misma. Cuando mencioné la disparidad en cómo apoyaban a Martín en comparación conmigo, mi madre simplemente dijo: «Martín necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente e ingeniosa». Mi relación con el propio Martín era complicada. De niños, siempre hubo una competencia tácita que él siempre parecía ganar sin esfuerzo. A medida que crecimos, su actitud hacia mí se volvió cada vez más condescendiente. Criticaba mi ropa, mis elecciones de carrera, mis relaciones, siempre con el aire de alguien que sabía más. «¿Banca, Casey? ¿En serio? Eso es tan aburrido y convencional», decía, a pesar de que él había cambiado 3 veces de carrera universitaria antes de decidirse por administración de empresas, que en realidad nunca utilizó. Hubo innumerables veces en que Martín se aprovechó de mi buena naturaleza.
como cuando tomó prestado mi coche para lo que se suponía que era un fin de semana y lo devolvió 3 semanas después con el tanque vacío y abolladuras misteriosas, o cuando pidió quedarse en mi apartamento solo por unos días después de una ruptura, lo que se convirtió en 2 meses de él comiendo mi comida y sin contribuir ni un centavo a los servicios públicos o la compra. A pesar de todo esto, seguí trabajando duro para ganar la aprobación de mis padres. Me gradué summa cum laude con un título en finanzas, conseguí un excelente puesto en una respetada firma de gestión de activos y comencé a ascender en la escala corporativa. Esperaba que el éxito financiero finalmente me ganara el reconocimiento que anhelaba de mi familia. Compraba regalos bien pensados para las festividades, llamaba regularmente y hacía apariciones en reuniones familiares a pesar de los sutiles desprecios que inevitablemente ocurrían. Incluso intenté conectar con Martín a nivel adulto, pensando que quizás nuestras dinámicas infantiles podrían evolucionar hacia una relación más madura. Lo invité a eventos de redes profesionales, le ofrecí consejos de carrera cuando estaba entre trabajos y genuinamente traté de celebrar sus éxitos cuando ocurrían. Pero el patrón se mantuvo sin cambios. A los ojos de mis padres, Martín no podía hacer nada malo, y yo nunca podía hacer nada del todo bien. Durante una cena de acción de gracias, después de que me acabaran de ascender a analista senior, compartí con entusiasmo mi noticia. Mi padre asintió distraídamente antes de volverse hacia Martín y preguntarle sobre su último pasatiempo, que en ese momento era fabricar cerveza en su garaje. La conversación cambió rápidamente a cómo Martín podría convertir este pasatiempo en un negocio, con mis padres ofreciendo con entusiasmo capital inicial que nunca habían considerado invertir en ninguno de mis proyectos. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, me di cuenta de que todavía estaba persiguiendo una aprobación que quizás nunca recibiría. Sin embargo, algo en mí no podía renunciar a mi familia. A pesar del dolor, a pesar de la injusticia, seguían siendo mis padres, y Martín seguía siendo mi hermano. Las familias eran complicadas, me decía a mí misma. Ninguna relación era perfecta. Así que seguí intentándolo, esperando que algún día las cosas cambiaran, que algún día me vieran. Poco sabía que esta dinámica continuaría hasta bien entrada mi vida adulta, llevando a la devastadora revelación en la oficina de ese abogado años después. Los patrones establecidos en la infancia demostrarían ser notablemente resistentes al cambio, y la inequidad que había experimentado solo se profundizaría con el tiempo. Después de graduarme con mi título en finanzas, me establecí rápidamente en el sector financiero. Comenzando como analista en Hamilton Asset Management, trabajé incansablemente para demostrar mi valía. Noches, fines de semana, festivos, lo que fuera, yo estaba allí, dedicando las horas extras que me distinguían de mis compañeros. Mi dedicación dio sus frutos cuando fui ascendida a analista senior en 3 años, una trayectoria que a otros normalmente les llevaba 5 o más años lograr. Para cuando cumplí 29 años, había ascendido a gerente de cartera, supervisando millones de dólares en activos de clientes. Mi reputación por estrategias de inversión astutas y relaciones excepcionales con los clientes me valió bonificaciones sustanciales y el respeto de los veteranos de la industria. Había construido el tipo de carrera con la que la mayoría de los graduados en finanzas sueñan, y lo hice enteramente por mi propio mérito. Mientras mi vida profesional florecía, mantuve lazos estrechos con mi familia a pesar del favoritismo continuo. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó, el negocio de mis padres sufrió significativamente. La gente recortó en alimentos especializados, centrándose en lo esencial. Sus tiendas, antes bulliciosas con clientes dispuestos a pagar precios premium por productos gourmet, se volvieron más silenciosas. Las ventas se desplomaron y lucharon por mantener abiertas las 3 ubicaciones. Una noche, recibí una llamada angustiada de mi madre. Casey, odio pedir esto, pero estamos teniendo problemas para hacer el pago de la hipoteca este mes. El negocio va muy lento y tuvimos que usar nuestros ahorros para mantener las tiendas a flote. Sin dudarlo, transferí $5,000 a su cuenta. No te preocupes por devolvérmelo de inmediato, les aseguré. Concéntrense en estabilizar el negocio primero. Esa transferencia inicial marcó el comienzo de lo que se convertiría en un patrón de apoyo financiero de mi parte hacia mis padres. Durante los siguientes años, contribuí regularmente a los pagos de su hipoteca cuando el negocio iba lento. Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió gradualmente en una transferencia mensual esperada. Configuré pagos automáticos desde mi cuenta a la de ellos el primero de cada mes, asegurando que su hipoteca nunca se retrasara. Además,
Pagué la deuda de su tarjeta de crédito 2 veces cuando se volvió abrumadora, sumando en total más de $20.000. Durante este mismo periodo, Martín experimentó sus propias dificultades financieras. Después de dejar su tercer trabajo en 2 años debido a conflictos de personalidad con la gerencia, se encontró incapaz de pagar el alquiler de su apartamento. Una vez más, intervine, cubriendo su alquiler durante 4 meses mientras buscaba la oportunidad adecuada. Esa oportunidad adecuada aparentemente tardó bastante en llegar, ya que permaneció desempleado durante casi 1 año, durante el cual continué brindando asistencia financiera. Es solo temporal, me aseguró. Una vez que me recupere, te lo devolveré con intereses. Ese pago nunca se materializó, y después de un tiempo, los préstamos ya no se mencionaron. Se convirtió en otro elemento en la creciente lista de inequidades que elegí pasar por alto en aras de la armonía familiar. El periodo más desafiante llegó cuando ambos padres experimentaron problemas de salud con meses de diferencia. Mi padre sufrió un ataque cardíaco leve, seguido del diagnóstico de cáncer de mama en etapa inicial de mi madre. Las facturas médicas, incluso con seguro, eran sustanciales. Mis padres se enfrentaron a copagos, deducibles y tratamientos no cubiertos completamente por su póliza. Sin quejarme, intervine una vez más. Pagué por el mejor cardiólogo para mi padre y me aseguré de que mi madre tuviera acceso a los mejores oncólogos para su tratamiento. Cuando mi padre necesitó un medicamento especializado no cubierto por el seguro, cubrí el costo mensual de $1.000. Cuando mi madre requirió cuidados postoperatorios, contraté a una enfermera privada para que la asistiera en casa. A lo largo de estas crisis médicas, Martín hacía apariciones ocasionales en el hospital, llevando flores o tomando fotos de Instagram de sí mismo, con aspecto preocupado junto a las camas de nuestros padres. Sus contribuciones reales a su cuidado fueron mínimas. Cuando surgían discusiones sobre las facturas médicas, convenientemente necesitaba atender una llamada importante o recordaba de repente una cita urgente. En un momento, cuando sugerí amablemente que podría ayudar con algunos de los gastos, pareció genuinamente sorprendido. «Pero tú ganas mucho más dinero que yo», respondió. «Esto es mucho más fácil para ti». El hecho de que recientemente hubiera publicado fotos de sus lujosas vacaciones en Bali parecía irrelevante para él. Mis padres, por su parte, nunca parecieron notar o reconocer la disparidad en nuestras contribuciones. Me agradecían mi ayuda, pero en el mismo aliento se maravillaban de cómo Martín había conducido 2 horas para visitarlos o les había traído comida para llevar de su restaurante favorito. El valor monetario y el sacrificio involucrados en nuestras respectivas contribuciones nunca entraron en la ecuación. Toda esta asistencia financiera impactó mi propia vida significativamente. Había estado ahorrando para el pago inicial de un condominio en el codiciado barrio de Back Bay de Boston. A medida que los fondos que había destinado para mi futuro hogar se redirigían a gastos familiares, pospuse mi plazo para la compra de una vivienda una y otra vez. En lugar del espacioso apartamento de una habitación con vistas al río Charles que tenía en mente, permanecí en mi modesto apartamento alquilado en una zona menos prestigiosa. También reduje los gastos personales. Las vacaciones europeas que había estado planeando durante años seguían siendo solo un elemento en mi lista de deseos. Reduje mis contribuciones a la jubilación para liberar flujo de efectivo para emergencias familiares. La ropa de diseñador, la buena mesa y otros lujos que mi salario técnicamente podía permitir se convirtieron en caprichos ocasionales en lugar de indulgencias regulares. La tensión no era solo financiera. La constante preocupación por la salud y el negocio de mis padres, combinada con la frustración de ver a Martín contribuir tan poco mientras era tan elogiado, me pasó factura emocional. Desarrollé insomnio, rechinando los dientes por la noche, mientras me preocupaba por las necesidades de todos menos las mías. Mis pocos amigos cercanos notaron las ojeras bajo mis ojos, la pérdida de peso, la forma en que mi sonrisa ya no llegaba a mis ojos. No puedes seguir prendiéndote fuego para mantener a otros calientes, me advirtió mi mejor amiga Tara durante una de nuestras citas para tomar café. Tu familia se está aprovechando de tu generosidad y no es sostenible. Desestimé sus preocupaciones con un gesto practicado de la mano. Son familia, dije, como si esa sola palabra explicara y justificara todo. Harían lo mismo por mí si lo necesitara. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si realmente creía eso o si simplemente estaba tratando de convencerme a mí misma.
a pesar de toda la evidencia en contrario, me aferré a la creencia de que mis sacrificios eventualmente serían reconocidos y correspondidos, que mis padres algún día me mirarían con el mismo orgullo que dirigían a Martín, que mi hermano maduraría hasta convertirse en alguien que apreciara mi apoyo y lo devolviera de la misma manera. Se necesitaría la impactante revelación en la oficina del abogado para finalmente romper estas ilusiones y obligarme a enfrentar la dolorosa verdad sobre la dinámica de mi familia. Era una fresca mañana de otoño cuando recibí la llamada que finalmente lo cambiaría todo. Estaba en mi escritorio revisando informes de inversión trimestrales cuando mi teléfono vibró con un número local desconocido. Normalmente, podría haberlo dejado pasar al buzón de voz, pero algo me impulsó a responder. ¿Es usted Casey Williams? La voz era profesional, mesurada. Sí, soy yo, respondí, ya cambiando mentalmente del modo de trabajo a lo que fuera que esta llamada pudiera requerir. Buenos días, señorita Williams. Soy Jeffrey Blackwell de Blackwell, Snyder y Asociados. Soy el abogado de sus padres. Recientemente han actualizado su testamento y planes patrimoniales, y hay algunos asuntos que me gustaría discutir con usted en persona, si es posible. Un aleteo de inquietud me recorrió. ¿Está todo bien? ¿Mis padres están bien? Sí, están bien, me aseguró. Esto es solo un procedimiento estándar después de cambios significativos en los documentos de planificación patrimonial. ¿Estaría disponible para venir a nuestra oficina esta semana? Programé una cita para la tarde siguiente, reorganizando varias reuniones con clientes para poder asistir. Durante el resto del día y hasta la mañana siguiente, la curiosidad y la ansiedad lucharon dentro de mí. ¿Por qué mis padres habían actualizado su testamento sin mencionarlo? ¿Por qué su abogado querría hablar conmigo directamente? ¿Habían decidido finalmente incluirme en el negocio familiar de alguna manera oficial? Ese último pensamiento encendió una pequeña llama de esperanza. Quizás después de todos estos años de demostrar mi valía en el mundo financiero, habían reconocido que podría aportar una valiosa experiencia a su negocio. Quizás finalmente me estaban viendo. Las oficinas legales de Blackwell, Snyder y Asociados ocupaban el piso 15 de un edificio de vidrio y acero en el centro de Boston. La zona de recepción contaba con asientos de cuero, arte abstracto y arreglos de flores frescas que probablemente costaban más de lo que mucha gente gastaba en la compra de la semana. Gritaba dinero de abolengo y discreción, exactamente el tipo de firma que mis padres seleccionarían para manejar sus asuntos. Después de registrarme con la recepcionista, esperé solo unos minutos antes de que un hombre alto de unos 50 años se acercara. Con la mano extendida. Señorita Williams, soy Jeffrey Blackwell. Gracias por venir con tan poca antelación. Me condujo por un pasillo hasta una sala de conferencias en lugar de una oficina personal, lo que me pareció inusual pero no alarmante. La sala tenía una gran mesa de caoba rodeada por 8 sillas, aunque solo se habían dispuesto 2 lugares con vasos de agua, blocs de notas legales y bolígrafos. El horizonte del centro de la ciudad servía de telón de fondo a través de ventanas de piso a techo. Por favor, tome asiento, el señor Blackwell señaló uno de los lugares preparados. Mientras me acomodaba en la silla, noté una carpeta gruesa sobre la mesa frente a él. El nombre de mis padres era visible en la etiqueta. Después de ofrecerme agua, que rechacé, el señor Blackwell se aclaró la garganta. Señorita Williams, la invité a venir hoy porque sus padres hicieron recientemente cambios sustanciales en sus planes patrimoniales. Como su abogado, sentí que era importante que todas las partes entendieran los arreglos actuales. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. ¿De qué tipo de cambios estamos hablando? Abrió la carpeta, sacando varios documentos antes de continuar. Sus padres han decidido dejar todo su patrimonio a su hermano, Martín Williams. Esto incluye su residencia principal, todos los activos comerciales relacionados con Williams Fine Foods, sus cuentas de inversión y sus bienes personales. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Cada una aterrizando con una fuerza impresionante. Me quedé sentada momentáneamente, incapaz de hablar o incluso de pensar con claridad. No entiendo, logré decir finalmente. Debe haber algún error. La expresión del señor Blackwell tenía algo que se parecía incómodamente a la lástima. Me temo que no hay ningún error, señorita Williams. Los documentos son bastante claros y legalmente vinculantes. Sus padres estaban en su sano juicio cuando tomaron estas decisiones.
¿Pero por qué lo harían? ¿Explicaron su razonamiento? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Él se movió incómodamente en su silla. Indicaron que creen que Martín requiere más apoyo financiero que usted. Mencionaron su exitosa carrera varias veces y expresaron confianza en su capacidad para mantenerse por sí misma. La ironía era tan amarga que podía saborearla. Mi éxito, que esperaba que finalmente les ganara su aprobación, ahora se usaba como justificación para excluirme por completo. Entonces, porque trabajé duro y me volví autosuficiente, estoy siendo castigada. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. No lo caracterizaría como un castigo, respondió diplomáticamente el señor Blackwell. La planificación patrimonial es una decisión personal y los individuos tienen el derecho legal de distribuir sus activos como mejor les parezca. Incluso cuando esas decisiones ignoran por completo años de apoyo financiero proporcionado por uno de sus hijos, repliqué, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Él bajó la vista a sus notas, claramente incómodo. Entiendo que esto debe ser difícil de escuchar. ¿Le gustaría un momento? Negué con la cabeza, decidida a mantener la compostura frente a este extraño. No, estoy bien. ¿Hay algo más que deba saber? El señor Blackwell dudó antes de continuar. Hay una cosa más. Sus padres han nombrado a Martín como su apoderado para la atención médica y poder notarial en caso de que queden incapacitados. Otro golpe, otra exclusión. No solo se me consideraba indigna de cualquier herencia, sino que ni siquiera tendría voz en su atención médica o decisiones financieras si no pudieran manejar sus propios asuntos. Ya veo, dije, con mi voz anormalmente tranquila. Y Martín estaba al tanto de estos cambios antes de hoy. Un destello de algo cruzó el rostro del abogado, confirmación suficiente incluso antes de que hablara. Sí, fue consultado durante el proceso. Así que Martín lo había sabido todo el tiempo, probablemente incluso lo había alentado, y nadie había pensado en mencionarme nada de esto hasta después de que los documentos estuvieran firmados y archivados. ¿Hay algo más, señor Blackwell?, pregunté, recogiendo mi bolso y preparándome para levantarme. Solo esto, dijo, deslizando una tarjeta de presentación por la mesa. Si tiene alguna pregunta sobre los aspectos legales de la situación, no dude en contactarme. Tomé la tarjeta automáticamente, aunque sabía que nunca llamaría. ¿Cuál sería el punto? Las decisiones se habían tomado, los documentos se habían firmado. Mi exclusión era completa y aparentemente irreversible. Mientras bajaba en el ascensor hacia el vestíbulo, me sentí extrañamente entumecida. El shock inicial estaba dando paso a una fría y clara comprensión de que me había estado engañando a mí misma durante años. Todos mis esfuerzos, todo mi apoyo, todos mis desesperados intentos por ganar la aprobación de mis padres no habían servido para nada. Al final, seguía siendo la hija menos valorada, todavía indigna de la más mínima consideración. Al salir a la concurrida acera, saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Martín. Las noticias viajaban rápido, aparentemente. Las ignoré, volviendo a guardar el teléfono en mi bolsillo mientras comenzaba a caminar de regreso a mi oficina. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, para entender qué significaba para mi relación con mi familia en el futuro. Pero una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Con cada paso, algo fundamental había cambiado dentro de mí ese día, y no habría vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Después de salir de la oficina del abogado, deambulé por las calles de Boston durante horas, apenas dándome cuenta de a dónde iba. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas y mensajes de Martín, pero no pude obligarme a responder. Todavía no. Necesitaba entender lo que había pasado, darle sentido a esta traición antes de enfrentarlo. Cuando finalmente regresé a mi apartamento esa noche, encontré a Martín esperando fuera de mi puerta. Estaba apoyado contra la pared, navegando por su teléfono, con un aspecto completamente despreocupado por los acontecimientos del día. Ahí estás, dijo, como si nos encontráramos para un almuerzo casual. He estado tratando de localizarte todo el día. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté, omitiendo cualquier saludo. Martín tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo, pero pasó rápidamente. ¿Sobre el testamento? Unos meses. Mamá y papá querían mi opinión sobre algunos de los detalles. ¿Y no pensaste que merecía saberlo?
Abrí la puerta, debatiendo si dejarlo entrar o no. Al final, me hice a un lado, decidiendo que era mejor tener esta conversación en privado que en el pasillo. Supuse que te lo dirían cuando estuvieran listos. Se encogió de hombros, siguiéndome adentro. O que el abogado lo haría, lo cual obviamente hizo. Dejé mi bolso y me volví para enfrentarlo. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué todo para ti y nada para mí? Se dejó caer en mi sofá, poniéndose cómodo como si fuera el dueño del lugar. La forma casual en que extendió sus brazos sobre el respaldo del sofá, con las piernas abiertas frente a él, solo avivó mi creciente ira. Mira, Case, simplemente tiene sentido. Tienes esta carrera elegante ganando 6 cifras. Siempre has sido la independiente, ¿verdad? Siempre tan orgullosa de hacer todo por tu cuenta. Su tono era condescendiente, como si explicara algo obvio a un niño. Yo todavía estoy tratando de estabilizarme. El negocio necesita a alguien que esté totalmente comprometido, no a alguien que ya esté establecido en otro lugar. Así que mi éxito se está usando en mi contra, mientras que tu incapacidad para mantener un trabajo está siendo recompensada. No pude ocultar la incredulidad en mi voz. La expresión de Martín se endureció. Esa es una forma bastante desagradable de verlo. Mamá y papá simplemente reconocen que no necesitas su ayuda. Siempre lo has dejado muy claro, ¿no es así? Siempre presumiendo de tus ascensos y bonificaciones. ¿Presumiendo? Estaba tratando de que se sintieran orgullosos. Las palabras brotaron de mí con una fuerza inesperada. Bueno, ahora tienes la oportunidad de demostrar cuán autosuficiente eres realmente, dijo con una sonrisa burlona. ¿No es eso lo que siempre has querido? Demostrar que no necesitas a nadie. Lo miré fijamente, viendo de repente con perfecta claridad la narrativa que él había construido, la forma en que probablemente se la había presentado a nuestros padres. En su versión, yo no era la hija solidaria que había ayudado a mantener a flote a la familia en tiempos difíciles. Era la hija fría y centrada en su carrera que valoraba la independencia por encima de los lazos familiares, que hacía alarde de su éxito para hacer que los demás se sintieran inadecuados. Sabes que eso no es verdad, dije en voz baja. ¿Sabes cuánto he ayudado a mamá y papá financieramente a lo largo de los años? Algo parpadeó en su rostro. Culpa, quizás, pero fue rápidamente reemplazada por una actitud defensiva. Necesitaban ayuda inmediata y tú podías proporcionarla. Eso es diferente de la planificación a largo plazo. ¿Los animaste a excluirme por completo?, pregunté, necesitando saber cuán activo había sido su papel. Martín se levantó de repente, menos cómodo con la conversación. Yo no te excluí de nada. Ellos tomaron sus propias decisiones. Después de consultarte, presioné. Me pidieron mi opinión y se la di, admitió. El negocio necesita consistencia, alguien que esté totalmente comprometido. Tú tomaste la decisión de seguir tu carrera en otro lugar. La audacia de su razonamiento me dejó momentáneamente sin palabras. Mi elección de seguir una carrera había sido necesaria por el hecho mismo de que mis padres habían invertido todo en Martín y nada en mí. Y ahora esa misma carrera se estaba utilizando como justificación para continuar el patrón. Creo que deberías irte, dije, moviéndome hacia la puerta. Martín cogió su chaqueta, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado por mi reacción. Siempre te tomas todo de manera tan personal, Casey. Esto es solo una planificación patrimonial práctica, no una declaración sobre a quién aman más mamá y papá. Casi me reí de la mentira transparente. Fuera, Martín. Después de que se fue, me senté en mi sofá, mirando a la pared, tratando de procesar las capas de traición. Las palabras de Martín seguían resonando en mi cabeza, su desdén casual por años de sacrificio, su suposición arrogante de que todo debería llegarle naturalmente. Al día siguiente, conduje hasta la casa de mis padres, decidida a escuchar su versión de la historia. Quizás había habido algún malentendido, alguna explicación que diera sentido a su decisión. Una pequeña parte esperanzada de mí todavía quería creer que tenían razones válidas, que no me estaban simplemente descartando después de todo lo que había hecho. Ambos estaban en casa cuando llegué, mi padre leyendo el periódico en su sillón reclinable, mi madre preparando el almuerzo en la cocina. Su cómoda casa suburbana con su césped bien cuidado y su decoración de buen gusto siempre había representado la estabilidad para mí.
Ahora se sentía como territorio extranjero. Casey, qué agradable sorpresa, dijo mi madre cuando entré, secándose las manos en un paño de cocina. No te esperábamos hoy. Hablé con el señor Blackwell ayer, dije sin preámbulos, sobre los cambios en su testamento. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Mi padre bajó el periódico, intercambiando una mirada con mi madre. Íbamos a discutir eso contigo, dijo, aunque su tono sugería que nunca se había planeado tal discusión. ¿Cuándo? ¿Después de que todo estuviera finalizado? Oh, espera. Ya lo está. Mi madre suspiró, entrando en la sala de estar. Siéntate, Casey. No hay necesidad de ser dramática con esto. ¿Dramática? Me han eliminado por completo de su testamento, consultaron con Martín al respecto y ni siquiera me dieron la cortesía de una conversación, y estoy siendo dramática por querer una explicación. Eres una profesional exitosa, Casey, dijo mi padre, como si esto lo explicara todo. Martín necesita nuestro apoyo más que tú. He estado apoyando a esta familia durante años, repliqué. ¿Quién creen que ha estado pagando la mitad de su hipoteca, cubriendo sus facturas médicas, ayudándolos a mantener el negocio a flote en tiempos difíciles? Otro intercambio de miradas entre ellos. Este más difícil de interpretar. Apreciamos tu ayuda, por supuesto, dijo mi madre con cuidado. Pero eso fue asistencia temporal durante periodos difíciles. Esto es sobre el futuro a largo plazo de los activos familiares. Entonces, mis contribuciones no cuentan para nada. Estaba tratando de mantener la calma, pero la injusticia de todo hizo que mi voz temblara. Estamos orgullosos de lo que has logrado, dijo mi padre, aunque su tono carecía de orgullo genuino. Has construido una vida para ti misma, una carrera que te proporciona seguridad financiera. Martín no ha tenido esas mismas oportunidades o ventajas. Ventajas. Casi me atraganté con la palabra. ¿Qué ventajas he tenido yo que Martín no haya tenido? Él recibió un coche en la graduación. Yo recibí una tarjeta de regalo. Él tuvo su universidad totalmente financiada. Yo trabajé en múltiples empleos. Él ha tenido infinitas segundas oportunidades y rescates financieros mientras que a mí me han dejado resolver las cosas por mi cuenta. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Siempre has sido tan independiente, Casey. Siempre insistiendo en hacer las cosas a tu manera. Martín entiende el valor del legado familiar. Él quiere continuar lo que tu padre y yo hemos construido. El subtexto era claro. Martín, a pesar de sus fracasos, era leal a la visión familiar. Yo, a pesar de mis contribuciones, era una extraña que había elegido un camino diferente. ¿Y todavía esperan que continúe apoyándolos financieramente?, pregunté, recordando las transferencias automáticas configuradas desde mi cuenta a la de ellos. Tuvieron la decencia de parecer ligeramente incómodos ante esto, pero mi padre se recuperó rápidamente. Asumimos que querrías ayudar a tu familia independientemente de los problemas de herencia. Eso es lo que hace la familia. La hipocresía era asombrosa. La familia ayuda a la familia, excepto cuando se trataba de reconocer mis contribuciones o incluirme en sus planes futuros. Cuando me iba, todavía aturdida por la conversación, noté un archivador en la oficina de su casa que estaba ligeramente entreabierto. Algo me impulsó a mirar adentro, y lo que encontré me dejó helada. Había una carpeta que documentaba meticulosamente cada contribución financiera que había hecho a lo largo de los años, cada transferencia, cada factura pagada. Junto a ella había otra carpeta que contenía documentos de inversión que mostraban cómo habían utilizado algunas de mis contribuciones, no solo para gastos, sino para financiar nuevas oportunidades de negocio para Martín. Oportunidades que habían fracasado repetidamente. Fotografié varios de estos documentos con mi teléfono, apenas creyendo lo que estaba viendo. Habían estado utilizando sistemáticamente mi apoyo financiero para invertir en el futuro de Martín mientras me excluían deliberadamente de su propia planificación patrimonial. No era solo favoritismo. Era explotación calculada. Al volver a casa, todo el peso de la traición se abalanzó sobre mí en oleadas. Años de recuerdos volvieron a mi mente, recontextualizados por esta nueva comprensión.
Las veces que había saltado vacaciones para ayudarlos a pagar la nómina, las contribuciones a la jubilación que había reducido para cubrir sus gastos médicos, la casa que todavía no había comprado porque gran parte de mis ahorros se habían ido a mantener su casa, su negocio, sus vidas a flote. Y todo mientras planeaban no dejarme nada, consultando con Martín a mis espaldas, posicionándolo para heredar los mismos activos que yo había ayudado a preservar. La ira que surgió en mí entonces no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, una furia al rojo vivo que quemó los últimos vestigios de mi necesidad de su aprobación. Para cuando llegué a mi apartamento, una nueva claridad había surgido de la furia. Había estado operando bajo un engaño, creyendo que mis sacrificios eventualmente serían reconocidos, que mis padres finalmente me verían como igual a Martín, que mi hermano maduraría hasta convertirse en alguien digno de las ventajas que se le habían dado. Nada de eso iba a suceder nunca. La única persona con la que podía contar, la única persona que realmente valoraría mi valía, era yo misma. Era hora de actuar en consecuencia. La mañana después de descubrir la verdad sobre la manipulación financiera de mis padres, me desperté con una inusual sensación de calma. El shock inicial y la ira se habían cristalizado en algo más duro, más resuelto. Llamé para reportarme enferma al trabajo por primera vez en 3 años, sabiendo que necesitaba este día para reclamar el control de mi vida. Mi primera llamada fue a Victoria Ramírez, una respetada abogada especializada en derecho de familia y asuntos patrimoniales. La había conocido en un evento de caridad el año anterior y recordaba haberme impresionado por su manera directa. Aceptó verme esa tarde. La oficina de Victoria era más pequeña y menos ostentosa que la firma de Blackwell, pero tenía una energía que inmediatamente me tranquilizó. Las estanterías llenaban las paredes con volúmenes legales y fotos familiares. La propia Victoria, una mujer de mirada aguda de unos 50 años con cabello negro veteado de plata, escuchó sin interrupción mientras le explicaba mi situación. Cuando terminé, se reclinó en su silla, considerando. Legalmente hablando, sus padres están en su derecho de distribuir su patrimonio como elijan, salvo cualquier evidencia de coacción o incapacidad mental. Eso me imaginaba, dije, con el corazón hundiéndose a pesar de haber esperado esta respuesta. Sin embargo, continuó, las transferencias automáticas de sus cuentas a las de ellos están completamente bajo su control, al igual que cualquier futura contribución financiera que decida hacer o retener. Entonces, no hay nada que pueda hacer sobre el testamento en sí. Victoria negó con la cabeza. Podría impugnarlo después de que fallezcan, pero tales desafíos rara vez tienen éxito a menos que haya evidencia clara de influencia indebida o capacidad disminuida. Por lo que ha descrito, esto suena a favoritismo, que aunque injusto, no es ilegal. ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar?, pregunté. Me miró pensativamente. No puedo decirle qué decisión tomar sobre su relación con su familia. Eso es profundamente personal. Pero le aconsejaría que se proteja financieramente en el futuro. Su generosidad ha sido explotada. No tiene ninguna obligación de continuar permitiendo ese patrón. Salí de la oficina de Victoria con claridad sobre mi posición legal, aunque todavía no sobre qué acciones tomar. Mi siguiente parada fue para ver a Daniel Park, el asesor financiero que me había ayudado a navegar mis inversiones desde que recibí mi primer bono significativo. La reacción de Daniel a mi historia fue menos medida que la de Victoria. «¿Hicieron qué?», exclamó, casi derramando su café. «Después de todo lo que has hecho». Aprecié su indignación en mi nombre. Validó mis propios sentimientos de una manera que mi familia nunca lo había hecho. «Necesito entender exactamente qué compromisos financieros tengo con ellos», expliqué. «¿De qué puedo desvincularme legal y éticamente?». Daniel abrió mis cuentas en su computadora. Veamos con qué estamos lidiando. Durante la siguiente hora, catalogamos cada conexión financiera entre mi familia y yo. Las transferencias mensuales a la cuenta de mis padres que ayudaban a cubrir su hipoteca, las contribuciones anuales a su fondo de impuestos a la propiedad, la tarjeta de crédito a la que los había agregado como usuarios autorizados para emergencias, los pagos automáticos a varios proveedores médicos para la medicación cardíaca de mi padre y los tratamientos de seguimiento del cáncer de mi madre. La cantidad total que había contribuido solo en los últimos 5 años era asombrosa, $278.000. Verlo cuantificado me hizo sentir físicamente enferma. Esto no era ayuda ocasional durante tiempos difíciles. Era un apoyo sistemático que les había permitido mantener su estilo de vida mientras continuaban favoreciendo a Martín en su planificación a largo plazo.
¿Y qué hay de tus propios objetivos financieros?, preguntó Daniel suavemente. El condominio que querías comprar. Tu planificación de jubilación. Había estado contribuyendo el mínimo a mi 401k en lugar del máximo durante años, desviando la diferencia a gastos familiares. Mi fondo para la compra de una casa apenas había crecido en 5 años. El viaje internacional con el que había soñado desde la universidad seguía siendo solo eso, un sueño. He puesto todo en espera, admití. Daniel asintió, con expresión seria. Casey, has sido una excelente planificadora financiera para todos excepto para ti misma. Es hora de redirigir esa experiencia a donde pertenece. Juntos, desarrollamos un plan integral. Primero, cancelaría todas las transferencias automáticas a las cuentas de mis padres con efecto inmediato. Luego, los eliminaría como usuarios autorizados de mi tarjeta de crédito. Después, redirigiría esos fondos para maximizar mis contribuciones a la jubilación y acelerar mis ahorros para la compra de una casa. Para los gastos médicos, que se sentían éticamente diferentes del otro apoyo, ideamos un enfoque de transición. Continuaría los pagos durante 3 meses más, dándoles a mis padres tiempo para organizar una cobertura o planes de pago alternativos. Les informaría de este cronograma por escrito, dejando clara la fecha de finalización. En cuanto a Martín, cualquier asistencia financiera a él cesaría por completo con efecto inmediato. No más préstamos de emergencia, no más cubrir su alquiler durante el desempleo temporal, no más sacarlo de sus propias malas decisiones. El plan era práctico, ético y protegía mis intereses, al tiempo que permitía una transición compasiva con respecto a las necesidades médicas. Era, en palabras de Daniel, autocuidado financiero, no egoísmo. Armada con este plan, regresé a casa y abrí mi computadora portátil. Era hora de implementar estos cambios. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y navegué a la sección de transferencias automáticas. Allí estaban, los pagos mensuales que habían estado drenando mis recursos durante años. $1.800 a la cuenta conjunta de mis padres el primero de cada mes. $400 a la cuenta de la farmacia de mi padre el día 15. $250 al oncólogo de mi madre el día 20. $500 al propietario de Martín el día 3, una edición reciente después de su última crisis financiera. Miré la pantalla, mi cursor flotando sobre el botón de cancelar para la primera transferencia. Toda una vida de condicionamiento hizo que mi mano temblara ligeramente. Me habían enseñado que la familia era lo primero, que cuidar de mis padres e incluso de mi hermano era mi responsabilidad, especialmente porque me iba tan bien. Cortar estos lazos financieros se sentía como violar algún código fundamental. Luego recordé las carpetas en la oficina de mis padres. La forma calculada en que habían documentado mis contribuciones mientras planeaban simultáneamente excluirme de su legado. Los años de dar por sentado mi apoyo mientras elevaban los mínimos esfuerzos de Martín. La explotación disfrazada de obligación familiar. Hice clic en cancelar en la primera transferencia, luego en la siguiente y en la siguiente. Para los pagos médicos, los programé para que terminaran después de 3 meses, como estaba previsto. Para todo lo demás, la terminación fue inmediata. A continuación, llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito y eliminé a mis padres como usuarios autorizados. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas financieras, así como de mis cuentas de correo electrónico y teléfono. Actualicé mi libreta de direcciones con la información de mis padres y Martín, moviéndolos a una nueva categoría etiquetada como contacto limitado. Mientras trabajaba en cada paso de la separación financiera, sentí una mezcla compleja de emociones. Culpa, ciertamente, condicionada por años de poner sus necesidades primero. Ansiedad sobre cómo reaccionarían, pero también, cada vez más, una sensación de rectitud, de reclamar lo que era mío, de finalmente establecer los límites que deberían haber existido desde el principio. Cuando todo estuvo hecho, me senté en mi sala de estar mientras caía la noche, observando cómo se encendían las luces de la ciudad en el horizonte. Por primera vez en años, me permití imaginar un futuro moldeado enteramente por mis propios deseos y necesidades. Un hogar de mi elección. Viajar a lugares que había anhelado ver. Relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la explotación. No sería fácil. Décadas de dinámicas familiares no podían deshacerse en una sola tarde. Habría confrontaciones, acusaciones, intentos de arrastrarme de nuevo a los viejos patrones.
Pero algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. La hija que había buscado desesperadamente la aprobación, que había sacrificado su propia seguridad por la armonía familiar, que había aceptado menos con la esperanza de algún día recibir más, esa persona se había ido. En su lugar había una mujer que entendía su propio valor, que reconocía la explotación por lo que era y que finalmente estaba lista para ponerse a sí misma en primer lugar. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos. Durante la primera semana después de cancelar las transferencias, no supe nada de mi familia. El silencio era a la vez un alivio y desconcertante, como la calma antes de la tormenta. Usé el tiempo de manera productiva, visitando condominios en barrios que antes había considerado fuera de mi alcance. Con mis finanzas recién recuperadas, las opciones que había tachado de mi lista a regañadientes de repente eran posibilidades viables. Me enamoré de una unidad en el 10º piso en un edificio de una fábrica reconvertida. Tenía paredes de ladrillo visto, techos de casi 4 metros y ventanas que bañaban el espacio de luz natural. La vista daba a un pequeño parque en lugar del paisaje urbano más llamativo, pero descubrí que prefería observar los cambios estacionales en los árboles al brillo de los rascacielos distantes. Se sentía como una metáfora del cambio en mis propias prioridades, de las apariencias a la sustancia. Después de que mi oferta fue aceptada, me sumergí en la planificación del espacio. Colores de pintura, disposición de los muebles, arte para las paredes. Creé hojas de cálculo detalladas para los gastos de mudanza y los presupuestos de decoración, aplicando mi experiencia financiera a mi propia vida por una vez. Por las noches, me reencontré con amigos que había descuidado mientras atendía las demandas familiares. Tara, que me había advertido durante años sobre el trato de mi familia, fue particularmente solidaria, ayudándome a comprar para mi nuevo lugar y proporcionando un oído comprensivo cuando las dudas se colaban. «Te ves diferente», comentó durante un brunch un domingo, unas 3 semanas después de mi decisión. «Más relajada de alguna manera. Como si te hubieras quitado una mochila pesada que has estado cargando durante años». Me di cuenta de que tenía razón. La ansiedad constante de fondo de esperar la próxima crisis familiar, la próxima demanda financiera, había desaparecido. Estaba durmiendo mejor, comiendo mejor, incluso me paraba más derecha. Las manifestaciones físicas del estrés con las que había vivido durante tanto tiempo se estaban desvaneciendo gradualmente. Fue exactamente un mes después del día en que había cancelado las transferencias cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. Solo 3 palabras: la hipoteca está por vencer. Miré el mensaje, sintiendo el familiar tirón de la obligación surgir, seguido de una oleada de resentimiento. Ninguna pregunta sobre cómo estaba, ningún reconocimiento de que las transferencias se habían detenido, solo una demanda implícita disfrazada de una declaración de hechos. En ese momento, entendí completamente cuán unilateral se había vuelto nuestra relación. Se me valoraba no por quién era, sino por lo que podía proporcionar. Mi valor para ellos se medía en dólares y centavos, en facturas pagadas y problemas resueltos. La revelación fue a la vez dolorosa y liberadora. Mis pulgares se cernieron sobre la pantalla mientras consideraba cómo responder. En el pasado, habría organizado inmediatamente la transferencia, quizás con un mensaje de disculpa por haberme olvidado. Incluso podría haber agregado extra para compensar la demora, desesperada por mantener la paz, por ser la buena hija. Pero esa era la vieja Casey. La nueva respiró hondo y escribió 2 simples palabras: no es mía. Después de enviar el mensaje, apagué mi teléfono y salí a dar un largo paseo por el parque cerca de mi futuro hogar. El aire de otoño era fresco, hojas en vibrantes tonos de rojo y oro caían a mi alrededor. Por primera vez en mi memoria, me sentí verdaderamente presente. No calculando mentalmente obligaciones familiares ni preocupándome por la próxima crisis, solo experimentando el momento plena y completamente. Cuando regresé a casa y encendí mi teléfono, explotó con notificaciones. 5 llamadas perdidas de mi madre. 3 de mi padre. 7 mensajes de texto de creciente urgencia y acusación. Un mensaje de voz de Martín que comenzaba con «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», antes de que lo borrara sin escuchar el resto. Consideré no responder en absoluto, pero decidí que la comunicación clara era mejor que la evasión. Envié un único mensaje a mis padres: llamaré mañana a las 7 de la tarde para discutir los cambios en nuestra relación financiera. La noche siguiente, exactamente a las 7, llamé. Mi madre respondió al primer timbrazo,
su voz tensa con ira apenas controlada. ¿Qué está pasando, Casey? El pago de la hipoteca fue rebotado. El banco nos llamó. ¿Fue humillante? Sin saludo, sin preocupación por qué podría haber detenido las transferencias, solo un enfoque inmediato en el impacto para ellos. He hecho algunos cambios en mis compromisos financieros, dije, manteniendo la voz firme. Ya no contribuiré a los gastos del hogar. ¿Qué quieres decir con cambios?, interrumpió la voz de mi padre, indicando que estaba en altavoz. ¿Contábamos con ese dinero? Sí, contaban con dinero de la hija a la que han eliminado por completo de su testamento, respondí, sorprendida por mi propia calma. La hija que aparentemente no merece ninguna consideración en su planificación patrimonial a pesar de años de apoyo financiero. Siguió un breve silencio, luego el tono defensivo de mi madre. Eso no tiene nada que ver con esto. El testamento es sobre el futuro. Esto es sobre nuestras necesidades actuales. Tiene todo que ver, repliqué. He estado apoyando a esta familia durante años mientras ustedes planeaban dejarle todo a Martín. Recientemente me enteré de que incluso han utilizado mis contribuciones financieras para invertir en oportunidades para él. Eso se acaba ahora. Somos tus padres, dijo mi padre, como si ese solo hecho les diera derecho a un apoyo ilimitado. No puedes simplemente cortarnos el grifo. No los estoy cortando por rencor, expliqué, aunque una parte de mí se preguntaba si merecían siquiera esta explicación. Estoy estableciendo límites apropiados. He continuado con los pagos médicos durante 3 meses más para darles tiempo de hacer arreglos alternativos. Después de eso, necesitarán gestionar sus finanzas de forma independiente, tal como esperaban que yo lo hiciera desde que tenía 16 años. ¿Se trata de dinero?, preguntó mi madre con incredulidad. ¿Realmente eres tan materialista, Casey? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La pregunta estaba tan alejada de la realidad que casi me reí. Esto no es por el dinero, mamá. Es por el respeto. Es por el reconocimiento. Es por ser tratada como un miembro igual de esta familia en lugar de un cajero automático conveniente. Martín necesita nuestra ayuda más que tú, interrumpió mi padre, recurriendo al familiar estribillo. Y yo necesité su ayuda cuando era más joven, respondí. La necesité cuando trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad. La necesité cuando comía fideos instantáneos en cada comida para ahorrar para los libros de texto. La necesité cuando no podía permitirme un coche para ir a las entrevistas. Pero ustedes decidieron que podía arreglármelas sola entonces. Ahora ustedes pueden hacer lo mismo. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mis padres alternaron entre la ira, los chantajes emocionales, las acusaciones de egoísmo y, finalmente, las amenazas. Si así es como vas a ser, no esperes ser bienvenida en esta casa nunca más, declaró mi padre. Y no vengas a llorarnos cuando necesites algo en el futuro, agregó mi madre. Había anticipado esta reacción, me había preparado para ella, pero aún así dolió. No porque temiera perder su apoyo, que siempre había sido condicional y limitado, sino porque confirmaba cuán transaccional había sido siempre su amor por mí. Entiendo, dije simplemente. Espero que algún día podamos construir una relación más saludable. Hasta entonces, necesito concentrarme en mi propio bienestar. Después de terminar la llamada, me senté en silencio durante mucho tiempo, procesando la finalidad de lo que acababa de ocurrir. La ruptura no era solo financiera. Era emocional, psicológica, quizás incluso permanente. Había cruzado una línea que no podía descruzarse, desafiado una dinámica familiar que se había establecido décadas atrás. Al día siguiente, Martín apareció en mi oficina, causando una escena en la recepción hasta que acepté hablar con él. Su rostro estaba rojo de ira mientras me seguía a una pequeña sala de conferencias. ¿Qué demonios estás tratando de demostrar?, exigió sin preámbulos. Mamá y papá están devastados. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca si se saltan otro pago. Eso suena como un problema que los 3 deben resolver juntos, respondí, manteniendo la compostura a pesar de su agresión. Al igual que los problemas que tuve que resolver sola todos estos años. Esto es diferente. Son mayores ahora. Necesitan apoyo. Y tienen otro hijo, señalé, uno que heredará todo lo que poseen. Quizás ese hijo debería dar un paso al frente.
La expresión de Martín cambió, la incomodidad reemplazando brevemente a la ira. Sabes que mi situación no es estable en este momento. No puedo permitirme ayudarlos como tú puedes. Entonces quizás deberías reconsiderar aceptar una herencia que conlleva importantes responsabilidades financieras, sugerí. Si no estás preparado para ayudar a mantener sus activos ahora, ¿cómo los gestionarás después de que se hayan ido? No tuvo respuesta para eso, solo más acusaciones y chantajes emocionales que hacían eco de las tácticas de nuestros padres. Cuando se dio cuenta de que no me dejaría influenciar, recurrió a las amenazas, al igual que ellos. Te arrepentirás de esto, Casey. Cuando hayas alejado a la única familia que tienes, cuando estés sola con tu dinero y tu elegante carrera, desearás haber tomado decisiones diferentes. Miré a mi hermano, lo miré de verdad, quizás por primera vez. La fachada atractiva y segura que había encantado a nuestros padres todos estos años ahora parecía frágil, ocultando una profunda inseguridad. Se le había dado toda ventaja, toda preferencia, todo beneficio de la duda, y aún así estaba ante mí, enojado porque la hermana a la que había ayudado a excluir ya no estaba dispuesta a subsidiar su trato preferencial. Puede que esté sola, Martín, pero al menos estaré de pie por mis propios medios, no viviendo de los sacrificios de otros mientras finjo ser autosuficiente. Después de que se fue, recibí una avalancha de mensajes y llamadas de familiares lejanos y amigos de la familia, todos claramente habiendo escuchado una versión unilateral de los hechos. Me pintaron como la hija desalmada que había abandonado a sus padres ancianos, la mujer fría y profesional que valoraba el dinero por encima de la familia. Algunos mensajes eran súplicas, instándome a reconsiderar por el bien de la armonía familiar. Otros eran acusatorios, expresando decepción por la persona en la que me había convertido. Respondí a cada uno con el mismo mensaje cuidadosamente elaborado: gracias por tu preocupación. Este es un asunto privado entre mi familia inmediata y yo. He tomado decisiones necesarias para mi bienestar después de años de apoyar financieramente a mi familia mientras era sistemáticamente excluida de la planificación familiar a largo plazo. Espero que puedas respetar que hay múltiples perspectivas en esta situación. Algunos respondieron con comprensión, otros con más críticas. Unos pocos simplemente dejaron de comunicarse por completo. Reconocí que estaba siendo puesta a prueba, que estas eran las consecuencias de defenderme en un sistema familiar que nunca había valorado mi autonomía o igualdad. A pesar de todo, me mantuve firme en mi decisión, recordándome a diario que los límites saludables no eran egoístas, que la independencia financiera no era abandono, que esperar un respeto recíproco no era irrazonable. La vieja culpa todavía surgía ocasionalmente, pero con frecuencia y poder decrecientes. Una noche, unas 6 semanas después de la confrontación inicial, mis padres llegaron sin anunciarse a mi apartamento. Parecían cansados, más viejos de alguna manera, como si las últimas semanas los hubieran envejecido visiblemente. Mi primer instinto fue la preocupación, seguida inmediatamente por el cansancio. Los invité a entrar, pero permanecí de pie, reacia a acomodarme en lo que podría convertirse en una larga manipulación emocional. Queremos hablar sobre lo que ha pasado, comenzó mi madre, con la voz más suave que durante nuestra llamada telefónica. Sentimos que ha habido malentendidos por ambas partes. Estoy escuchando, dije, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo con su caracterización. Lo que siguió no fue la disculpa o el reconocimiento que alguna vez podría haber esperado, sino un intento más sutil de restablecer la vieja dinámica. Reconocieron que quizás habían dado por sentada mi ayuda, pero rápidamente pasaron a lo difícil que se habían vuelto las cosas sin mi apoyo. Mencionaron tener que reducir su estilo de vida, la vergüenza de pedir préstamos a amigos, la tensión en su salud. No nos estamos volviendo más jóvenes, Casey, dijo mi padre. ¿Es así como realmente quieres que sean las cosas entre nosotros? Respiré hondo, reuniendo mis pensamientos antes de responder. Este era el momento en que la vieja Casey habría cedido, habría aceptado reanudar el apoyo a cambio de vagas promesas de aprecio que nunca se materializarían. Pero esa versión de mí se había ido. Quiero una relación con ustedes basada en el respeto mutuo y el amor, no en transacciones financieras, dije con cuidado. Quiero ser valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Quiero la misma consideración y apoyo que siempre le han dado a Martín. Si te valoramos, protestó mi madre. Siempre hemos estado orgullosos de tu independencia. La independencia no debería significar exclusión, repliqué. Y el orgullo no debería ser condicional a lo que puedo hacer por ustedes.
Hablamos durante otra hora, dando vueltas a los mismos puntos sin una resolución real. No podían o no querían reconocer la inequidad fundamental en cómo habían tratado a sus hijos, ni podían aceptar que mi apoyo financiero ya no estaba disponible sin cambios significativos en la dinámica de nuestra relación. Al final, se fueron con la situación sin resolver, el futuro de nuestra relación incierto. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, sentí una profunda mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por los padres que había deseado toda mi vida, pero que nunca tuve realmente. Alivio por estar finalmente libre del ciclo de dar sin recibir, de amar sin ser amada plenamente a cambio. Pasara lo que pasara después, sabía que había hecho lo necesario, no solo por mi bienestar financiero, sino también por mi salud emocional y psicológica. El camino por delante podría ser solitario a veces, pero era mío para caminarlo en mis propios términos. Los primeros meses después de establecer límites con mi familia fueron los más difíciles. A pesar de saber que había tomado la decisión correcta, hubo noches en las que me quedé despierta repasando conversaciones en mi mente, cuestionando si había sido demasiado dura, demasiado absoluta en mi postura. Viejos hábitos de culpa y duda sobre mí misma surgían regularmente, particularmente durante las festividades y los cumpleaños familiares que ahora pasaba sola o con amigos en lugar de con parientes. La ira que había sentido inicialmente proporcionó una cierta claridad y fuerza. Pero a medida que se desvanecía gradualmente, emociones más complicadas tomaron su lugar. Duelo por las relaciones familiares que siempre había querido pero que nunca tuve realmente. Confusión sobre mi identidad fuera del papel de sustentadora y pacificadora familiar. Miedo de que quizás Martín tuviera razón, de que terminaría sola sin nada más que mi carrera y mi cuenta bancaria como compañía. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar estos sentimientos, comencé a ver a la doctora Elaine Watson, una terapeuta especializada en dinámicas familiares y establecimiento de límites. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un ancla, un espacio seguro para examinar los patrones que habían moldeado mi vida y para desarrollar formas más saludables de relacionarme conmigo misma y con los demás. Lo que estás experimentando es una forma de duelo, explicó la doctora Watson durante una sesión particularmente difícil. Estás de luto por la pérdida de la familia que pensabas que tenías o esperabas poder tener. Es una pérdida legítima, incluso si las relaciones no te estaban sirviendo bien. Me ayudó a entender que mi familia había operado como un sistema con roles rígidos asignados a cada miembro. Martín era el niño dorado, perpetuamente necesitado, perpetuamente perdonado. Yo era la responsable, la proveedora, el amortiguador emocional. Nuestros padres eran los árbitros, manteniendo esta dinámica a través de un trato diferencial disfrazado de respuesta a nuestras diferentes necesidades. Los sistemas se resisten al cambio, me dijo. Cuando saliste de tu rol asignado al retirar el apoyo financiero y exigir una consideración igualitaria, todo el sistema se vio amenazado. La presión que sientes para volver a los viejos patrones es el sistema tratando de restablecer el equilibrio. Entender la mecánica de las dinámicas familiares ayudó intelectualmente, pero el trabajo emocional fue más difícil. Tuve que desaprender la creencia de que mi valor estaba ligado a lo que podía hacer por los demás. Tuve que reconocer que el impulso constante de ganar aprobación a través del logro y el sacrificio era una respuesta al amor condicional, no una expresión saludable de cariño. Lo más desafiante de todo fue que tuve que enfrentar la posibilidad de que mis padres nunca cambiaran, de que nunca ofrecieran el reconocimiento y el trato igualitario que había pasado toda una vida buscando. La aceptación de esta realidad, me aseguró la doctora Watson, no era rendirse. Era liberarme para construir una vida basada en verdades actuales en lugar de la esperanza perpetua de un cambio. A medida que la turbulencia emocional inicial comenzaba a calmarse, centré mi atención en reconstruir otros aspectos de mi vida. Mi nuevo condominio se convirtió en un proyecto de autoexpresión. Cada elección de color y pieza de mobiliario seleccionada puramente por mi propio placer en lugar de para impresionar a otros o cumplir con expectativas externas. Llené el espacio con libros que siempre había querido leer, arte que me hablaba personalmente, plantas que hacían que el aire se sintiera más fresco y vivo. Profesionalmente, encontré un nuevo entusiasmo por mi trabajo una vez que dejó de servir como un conducto financiero para mi familia. Asumí proyectos desafiantes que antes había evitado debido a limitaciones de tiempo, fui mentora de colegas más jóvenes e incluso comencé a considerar oportunidades de ascenso que habrían sido imposibles mientras hacía malabares con las crisis familiares. 6 meses después de mudarme a mi nuevo lugar, tomé mis primeras vacaciones reales en años.
Un viaje de 2 semanas a Portugal con el que había soñado desde la universidad. Caminando sola por los acantilados del Algarve, observando los barcos de pesca en el puerto de Oporto, sentada en cafés tranquilos en Lisboa solo con mis pensamientos y un diario como compañía, comencé a redescubrir partes de mí misma que habían sido absorbidas por las obligaciones familiares. Me di cuenta de que disfrutaba de la soledad, algo que rara vez había experimentado con las constantes demandas sobre mi atención y recursos. Encontré placer en pequeños caprichos personales, un café perfectamente preparado, un libro leído ininterrumpidamente de principio a fin, una siesta por la tarde sin alarma para despertarme. Lo más importante, descubrí que podía estar contenta en mi propia compañía, que el miedo a terminar sola que se había esgrimido como una amenaza era en realidad una promesa de paz. La distancia de mi familia también me permitió construir relaciones más profundas y auténticas con otros, sin tener que correr constantemente a atender emergencias familiares o gestionar dinámicas familiares. Tenía tiempo y energía emocional para amistades basadas en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Tara y yo nos volvimos aún más cercanas, nuestra amistad evolucionó de almuerzos ocasionales a partes regulares de la vida de la otra. Me reencontré con amigos de la universidad de los que me había distanciado, descubriendo que muchos de ellos habían experimentado desafíos familiares similares. Incluso comencé a salir con cautela de nuevo, abordando las relaciones románticas con una nueva conciencia de los patrones saludables frente a los no saludables. Mi mejorado sentido de autoestima me hizo menos propensa a aceptar un maltrato o dinámicas unilaterales, más capaz de comunicar mis necesidades claramente y más dispuesta a alejarme de conexiones que no servían a mi bienestar. En cuanto a mi familia, la situación evolucionó de maneras que no podría haber predicho. Después de varios meses de silencio tras nuestra última confrontación, Martín se puso en contacto con un mensaje inesperado. El negocio familiar estaba luchando sin mi apoyo financiero, y se había visto obligado a asumir un papel más activo en su gestión. Por primera vez en su vida, estaba trabajando horas regulares, lidiando con realidades prácticas como la nómina y el inventario, enfrentando consecuencias por plazos incumplidos y malas decisiones. Nunca me di cuenta de cuánto estabas haciendo tras bastidores, admitió durante un tentativo encuentro para tomar café. O de cuánto estaban luchando mamá y papá antes de que intervinieras. No fue una disculpa exactamente, pero fue un reconocimiento, el primero que había recibido de cualquier miembro de la familia, de que mis contribuciones habían sido significativas y no reconocidas. El propio Martín parecía diferente, menos arrogante, más centrado. La necesidad financiera lo había forzado a una madurez que el trato preferencial había retrasado durante mucho tiempo. Mis padres tardaron más en adaptarse. Hicieron varios intentos de restablecer los viejos patrones, alternando entre chantajes emocionales e ira. Cuando estos fracasaron, la transición de pagos médicos que había arreglado terminó según lo programado, obligándolos a enfrentar su realidad financiera sin mi apoyo. Finalmente vendieron su gran casa suburbana y se mudaron a un condominio más pequeño que se ajustaba mejor a sus recursos reales. Mantuve límites claros y consistentes a través de estos cambios, ofreciendo apoyo emocional cuando se sentía genuino, pero negándome a ser arrastrada de nuevo a enredos financieros. Fue un equilibrio difícil, que requirió una vigilancia constante contra los viejos patrones de culpa y responsabilidad. La guía de la doctora Watson fue invaluable durante este periodo, ayudándome a distinguir entre el cuidado familiar saludable y la codependencia malsana. Aproximadamente un año después de la confrontación inicial en la oficina del abogado, mis padres pidieron reunirse para cenar. Fue una velada cautelosa, algo forzada, pero diferente de nuestras interacciones anteriores. Había un respeto tentativo en su manera de actuar, un reconocimiento quizás de que ya no era la hija que podía ser manipulada a través de la obligación o la culpa. Hemos estado pensando, dijo mi padre mientras terminábamos nuestra comida, sobre el testamento, sobre cómo hemos manejado las cosas contigo y con Martín. No vimos cómo se veía desde tu perspectiva, agregó mi madre. Simplemente pensamos que como te iba tan bien. Esperé, sin aceptar su excusa implícita ni rechazar la rama de olivo que representaba. Hemos hablado con el señor Blackwell, continuó mi padre. Estamos revisando nuestros planes patrimoniales para que sean más, equitativos. Fue un pequeño paso, y quizás motivado más por la necesidad práctica que por un reconocimiento genuino de la injusticia pasada, pero fue un paso al fin y al cabo, un reconocimiento de que el viejo sistema familiar estaba cambiando, aunque gradualmente. No respondí con gratitud o perdón inmediato. Esas emociones llegarían a su debido tiempo, si es que llegaban.
En cambio, simplemente asentí y dije, esa parece una decisión considerada. Al reflexionar sobre el viaje del último año, me doy cuenta de que el cambio más profundo no ha sido en el trato de mi familia hacia mí, sino en mi trato hacia mí misma. He aprendido que la verdadera autoestima no puede construirse sobre la validación externa, que los límites saludables no son egoístas, sino necesarios, que el amor que viene con condiciones no es realmente amor en absoluto. El dolor de aquel día en la oficina del abogado, el shock de descubrir lo poco que me valoraban aquellos a quienes había apoyado durante tanto tiempo, se ha transformado en algo inesperado: libertad. Libertad del ciclo interminable de dar para ganar una aprobación que nunca llegó. Libertad para construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Libertad para priorizar mi propio bienestar sin una culpa constante. Quizás la lección más importante que he aprendido es que a veces la familia que necesitamos no es en la que nacemos, sino la que creamos a través de conexiones elegidas y lazos auténticos. Los amigos que me apoyaron durante esta difícil transición, los colegas que respetaron mis límites, las nuevas relaciones que he formado basadas en un cuidado mutuo genuino. Estos se han convertido en mi verdadero sistema de apoyo, mi familia elegida. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres y mi hermano. Hay momentos de conexión ahora, frágiles pero reales, junto con el dolor persistente de traiciones pasadas. Estamos encontrando nuestro camino hacia algo nuevo, ni la dinámica explotadora de antes ni el completo distanciamiento que podría haber sido. Lo que sí sé es que nunca más mediré mi valor por la disposición de otros a reconocerlo. Nunca más sacrificaré mi bienestar para ganar un amor que debería darse libremente. Y nunca más confundiré el apoyo financiero con el cuidado genuino o el silencio con la paz. A veces, el mensaje de texto que necesitas enviar en la vida es simplemente "no es mío". Ya sea para una hipoteca o para las cargas emocionales que otros intentan poner sobre tus hombros. Al reclamar tu derecho a determinar qué te pertenece verdaderamente y qué no, encuentras no egoísmo, sino individualidad, no aislamiento, sino conexión auténtica, no pérdida, sino el espacio para finalmente convertirte plenamente en ti misma. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para priorizar tu propio bienestar por encima de las expectativas familiares? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar fuerza en situaciones difíciles. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje sobre la importancia de los límites saludables, comparte este vídeo con ellos. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es ponerte a ti mismo en primer lugar. Tu valor no se mide por lo que haces por los demás, sino por cuán verdaderamente vives tu propia vida.